Mis estimados participantes, ¿cómo estás, Mary Vargas? Pueden abrir sus audios. Hola, María Angélica. En el día de hoy vamos a ver la primera unidad correspondiente a nuestra primera unidad dentro del programa de Derecho Penal Contemporáneo. En el día de hoy desarrollaremos todo lo atinente a Derecho Penal Contemporáneo. Como ustedes bien saben, para nosotros poder definir qué significa derecho penal contemporáneo, tenemos que empezar por hablar qué es el derecho penal. El derecho penal, como su nombre lo indica, es una rama del derecho que estudia las normas penales, las conductas y la imposición de las penas. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy, Mary y María Angélica? En el día de hoy construiremos dentro de un lenguaje teórico práctico todo lo relacionado a la estructuración y conceptualización del derecho penal. Entonces, desarrollaremos dentro del programa el concepto de derecho penal, ¿verdad? Rama que estudia las normas penales, las conductas que se infringen y la imposición de las penas. Bien, a raíz de la estructura de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, antes nosotros teníamos el Código de Enjuiciamiento Criminal. Hubo muchísimos cambios. ¿En qué sentido? En el sentido de que antes en el Código de Enjuiciamiento Criminal operaba otro tipo de sistema, mientras que ahora en nuestro sistema, nuestro Código Orgánico Procesal Penal, opera el sistema acusatorio. Pero bien, ¿de dónde viene esto? Vamos a inducirnos a la evolución histórica del derecho penal. La clase de hoy está muy interesante, mis queridas estudiantes y participantes. Hoy podemos interactuar, ahorita tienen ustedes unos momentos para que ustedes, vamos a hacer, pueden abrir sus audios, porque yo quiero que nuestra clase opere bajo un feedback para que ustedes puedan desarrollar mejor esa metodología. ¿Cómo se desarrolla la evolución histórica del derecho penal? ¿De dónde viene? ¿Sí? Pero si nosotros nos adentramos, tenemos que conocer primero que todo, para podernos enfocar dentro del derecho penal como tal y más contemporáneo. ¿Qué significa la palabra contemporáneo? Que es de nuestros días. Tenemos que retrotraernos hacia atrás. Bien, tomando en consideración que el Estado es el titular, es el único titular del derecho penal. ¿Por qué? Porque el Estado viene a ser, vamos a decir, el héroe, el titular de la colectividad en base a una comunidad. Bien, tenemos el derecho penal objetivo y el derecho penal subjetivo. Aunado a eso, nosotros encontramos el derecho penal subjetivo. ¿Qué quiere decir con nuestro derecho penal subjetivo? El derecho penal subjetivo no es otra cosa que el poder o la facultad que tiene el Estado, ¿verdad?, de definir los delitos y de establecer las penas y de imponer además las sanciones penales. Entonces, él define los delitos, establece las penas e impone las sanciones. Entonces, ustedes pueden aquí observar que hay tres elementos: definir, determinar e imponer. Esa es la facultad, el poder exclusivo que tiene el Estado. Esa facultad nosotros la podemos englobar en la parte del derecho penal subjetivo. Ahora bien, nosotros encontramos dentro del derecho penal, dentro de la rama del derecho, y en este caso penal, porque establece determina las penas, establece los delitos, encontramos lo que es el dogmatismo jurídico, que es esa disciplina que es una disciplina estrictamente jurídica en la cual se desarrolla y tiene por objeto la exclusividad del derecho penal en torno a la política criminal. ¿Qué quiere decir con ello? ¿Qué quiere decir con ello? Que nosotros, que el Estado, al establecer esa facultad
vamos a decir, vamos a hablarlos en términos jurídicos o dentro de la praxis jurídica, al establecer esa facultad, el Estado engloba en este caso esa imposición de las sanciones y de las normas penales. Bien, ¿por qué? Porque el Estado, vamos a enfocarlo, es el titular exclusivo del derecho penal. Él desarrolla eso. Pero, ¿qué enfocamos nosotros como un delito? Como ustedes pueden observar, mis estimados participantes, el delito es un acto típicamente antijurídico. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario el que es el deber ser de una colectividad dentro de una armonía. ¿Por qué? Porque es una conducta, vamos a decir, que es delictual. ¿Qué significa una conducta delictual? Como lo dice, delictual, delinque. ¿Qué es delinquir? Es que se le impone una sanción o un castigo. Bien, pero para nosotros poder llegar a esa tipicidad, esos son los elementos del derecho penal, la tipicidad, la culpabilidad. Pero antes de nosotros adentrarnos dentro de los elementos del derecho penal, estableciéndolos dentro de la dogmática jurídica en base a un poder o una facultad que deviene del Estado como un accionar y como un titular del Estado, como un ente jurídico, como un desarrollador y un determinador de la sanción de los y imposición de las penas, nosotros podemos observar allí que existe dentro de la evolución histórica del derecho penal unas fases. ¿Cuáles son esas fases? La evolución histórica del derecho penal viene a raíz del medioevo. Yo les había hablado en días pasados en torno al libro de Michael Foucault, la verdad y las formas jurídicas, pero adentrándonos o enfocándonos dentro de ese establecimiento, de esa sanción penal que establece el Estado, nosotros podemos adecuarlo a esa evolución histórica, porque en esa época ustedes lo pueden observar en el libro de La verdad y la forma jurídica de Michael Foucault, se podían determinar y establecer los delitos y los tratos crueles en esa época. ¿Por qué? Porque entró en una crisis en el siglo XV, XVIII, un endurecimiento en torno a la justicia penal. ¿Por qué? Porque la sociedad en esa época se enmarcaba mucho en contra de establecer unos tratos y unas penas severamente crueles. Por ejemplo, si ustedes me preguntan un ejemplo de ellos, no, yo les podría mencionar eh, que en esa época, retrotrayéndonos en la evolución histórica, se colocaba un grillete, que era una especie de una bola, en uno de los pies del imputado o del acusado o del delincuente, el que cometía un acto delictivo, el que delinquía. Entonces, lo sometían a qué trato, lo lanzaban o lo arrojaban al mar junto con ese grillete. Si él, claro, obviamente que sellado, martillado, si él lograba zafarse, era inocente. Imagínense ustedes en esa época, mis queridas estudiantes, ¿cómo sería? O sea, bien, en base a ese establecimiento de penas de esa sociedad o de esa civilización en esa época, entra en una crisis. Y ahí nosotros encontramos una serie de autores como Voltaire, donde luego se desarrolla el pensamiento de nuestro ilustre César Beccaria. Nuestro ilustre César Beccaria, es importante nosotros adentrarnos dentro de esta evolución histórica del derecho penal. ¿Por qué? Porque nuestro ilustre César Beccaria establecía el principio de legalidad. Aquí es donde entra, donde se desarrollan el delito y las penas, el inicio del contrato social, la interdicción de esa arbitrariedad, de esa evolución, de esa crisis, de ese endurecimiento que se venía arrastrando en torno a la justicia penal. Entonces ahí se establecían ese principio de los delitos y de las sanciones, los cuales conllevaba a la imposición de las penas. Entonces, en este sentido, se hace una humanización de las penas, es decir, que hay una extinción de esos castigos que eran excesivamente o extremadamente, ¿qué?
crueles. En base a ese desarrollo de esas penas excesivamente crueles, como les vengo señalando, nosotros, el pensamiento de César Beccaria prácticamente viene a desarrollar esa humanización del delito, ese principio de legalidad para venir a delimitar y venir a desarrollar un control por ese endurecimiento de las penas. Es decir, el pensamiento de César Beccaria nos consagra a nosotros el abolir las torturas, humanizar totalmente, de una manera total, las penas, la igualdad ante la ley, proporcionar una pena o un delito de acuerdo, ¿verdad?, a la sanción que se establece. Es decir, de acuerdo al delito que se comete, yo voy a establecer esa sanción y voy a establecer cómo va a ser el castigo que tiene que dar esa persona. Fíjense en ustedes que en estos tiempos pues se está viendo que ese pensamiento de César Beccaria sigue manteniéndose a raíz de esa evolución histórica del derecho penal, una humanización de las penas y una humanización en el trato de la imposición de las penas y del tipo de calificación de delitos de acuerdo al castigo de que esa persona que hizo ese acto delictivo debe consagrarla. Bien, estos pensamientos de César Beccaria se vienen a encajar en el Consejo de Castilla, se vienen a evolucionar de acuerdo a esos códigos, a ese discurso que hay sobre las penas que se desarrollaba prácticamente en esa época. Luego nosotros encontramos en esta evolución histórica del derecho penal la escuela clásica, que es una ciencia acorde con el pensamiento liberador o liberalista. O sea que aquí se consagra el liberalismo. Aquí estoy viendo una pregunta que me está desarrollando Mary Vargas y en el cual te digo, Mary, estamos desarrollando en torno a, dice, profesor, ¿existe algún parámetro que ayude al Estado a determinar la pena? Claro, los parámetros de acuerdo al castigo o la severidad en ese momento de la evolución histórica del derecho penal, esos juristas de la época que consagraron el principio de legalidad llegaron a establecer o a determinar cómo el Estado, ¿qué es el Estado? Vamos a decir, el punitivo, el que desarrolla el carácter punitivo o castigador en torno a la imposición de las penas, a determinar para cada delito una imposición que venga a señalar la extremidad que merece ese castigo por ese delito que esa persona estableció. De ahí, continuando con el pensamiento de César Beccaria, desarrollamos el positivismo y se desarrolla de una manera lógico-filosófico, encontrando nosotros de esta manera esa seguridad que se desarrolla en estos momentos. Bien, nosotros podemos observar en este instante, ¿verdad?, en esa evolución, cómo nosotros estamos desarrollando ese pensamiento positivo, criminológico, y si nosotros nos enfocamos en el derecho penal, mis queridos participantes, tenemos que abordar, antes de adentrarnos en el derecho penal contemporáneo, de nuestro novísimo Código Orgánico Procesal Penal, nosotros tenemos que ahondar en el carácter científico de esa estructura jurídica, en parte al poder que ejerce el Estado con carácter punitivo y en parte a ese carácter científico de estudiar al delito y al delincuente. Es de ahí como en el positivismo encontramos los precursores como es César Lombroso, como es Garófalo, y nosotros podemos encontrar también a Ferriri, donde nosotros podemos observar que César Lombroso establecía los rasgos que tenía el delincuente, que si tenía la nariz puntiaguda, que si tenía las orejas, los lóbulos un poquito ensanchados. Entonces de ahí se viene a determinar ese positivismo de que ahora por lo menos nuestra sociedad ve una persona de una manera o la percibe de acuerdo a su vestimenta y entonces ya la persona lo tipifica en aras de establecerlo
hacerle o emitirle un juicio valorativo de manera axiológica como un delincuente. Pero ¿de dónde viene todo esto? Viene de esas escuelas positivistas enmarcadas en los rasgos de la persona al momento de establecer el castigo y de imponer las penas. ¿Por qué hago menciono en torno a la evolución histórica del derecho penal? Porque es muy importante que ustedes conozcan la raíz, de dónde brota ese derecho penal, para ustedes tener una mejor conceptualización en el periodo que vamos a desarrollar a lo largo de la unidad curricular denominada Derecho Penal Contemporáneo, donde se desarrolla dentro de la sociedad civil ese libre albedrío de acuerdo a esta escuela del positivismo, de acuerdo a todo lo que se desarrolla en torno a la parte criminológica denominando el delincuente nato. Bien, una parte, permiso, desarrolla cómo está establecido la conducta de los hombres, que abarca ese estudio de los delitos y de las penas, de dónde se establece la calificación jurídica penal, de dónde nosotros podemos hablar de una dosimetría penal. Entonces, por eso es que yo he querido en el día de hoy, de acuerdo al contenido programático de nuestra unidad curricular, establecer y enmarcar más esa evolución histórica para que ustedes de una manera científica puedan desarrollar más detenidamente esa conceptualización de lo que nosotros denominamos el derecho penal contemporáneo. Indudablemente abarcándolo desde un derecho penal objetivo, donde el Estado es sancionador. Pero ¿qué fines y objetivos tiene el derecho penal? Tiene la readaptación, la reinserción y la rehabilitación del delincuente. Fíjense ustedes, si nosotros nos enfocamos en la protección de ese bien jurídico del Estado en torno a la imposición y a la calificación de la sanción penal, en torno al estudio jurídico de los delitos, de esa acción antijurídica de que comete, se puede observar que el Estado también enfoca y desarrolla esa resocialización, readaptación y esa rehabilitación, tomando en consideración el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad y el principio de igualdad. De allí que nuestro sistema acusatorio actual, en el cual se emplea de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal, se incorpora el acuerdo reparatorio, la admisión de los hechos, y eso es lo que nosotros venimos enfocando a raíz de nuestra Venezuela, cómo es ese establecimiento de nuestra sanción penal. ¿Qué significa la ley penal? ¿Qué es la ley penal? La ley penal es la manifestación de voluntad colectiva expresada por los órganos competentes de acuerdo donde se desarrolla la tipicidad de ese acto antijurídico que se comete a diario dentro de la convivencia social. Aquí nosotros podemos desarrollar dentro de la ley penal y la interpretación de la misma lo que es el delito, que es un acto positivo de acción u omisión y que da como un resultado esa imposición de una calificación jurídica y de el sometimiento a una sanción penal. Igualito, también conseguimos lo que es la culpa, que es ese ánimo o esa intención que tiene el sujeto activo de cometer un delito, y donde nosotros enmarcamos esa ley penal, que es la manifestación de voluntad a través de la colectividad, esa interpretación que no es más sino esa operación lógica jurídica en el sentido subjetivo de la aplicación de las sanciones y de las penas. Entonces, en base a ello, nosotros podemos ver muchos principios, como uno que se desarrolla, que es el principio de la irretroactividad de la ley, que es cuando favorezca al reo. Entonces, ustedes pueden observar que la interpretación de la ley penal, que es esa manifestación de voluntad que desarrolla el interés colectivo en pro de que lo establezca el Estado como un ente sancionador y punitivo, esa interpretación dentro de esa operación lógica jurídica que establecen a diario nuestros
juristas. Entonces es de allí que en el día de hoy ustedes han podido desarrollar más de cerca esa evolución histórica del derecho penal a través de la conceptualización del derecho penal objetivo, encontrando al Estado como un ente sancionador, como un ente punitivo, ¿verdad? El que establece los delitos y desarrolla cómo es la sanción penal que se lleva a cabo dentro de una colectividad. Igualmente, esa facultad que tiene el Estado y la manifestación de interpretar la ley penal. Bien, ¿alguna pregunta hasta estos momentos? María Angélica. No, profe, todo súper claro. Entonces, ustedes pueden observar en el día de hoy que para nosotros podernos adentrar en el estudio pormenorizado y conceptualizar más de cerca el derecho procesal penal, ustedes deben indagar previamente de dónde brotan, de dónde viene esa fuente jurídica en el estudio, ¿verdad? De la hermenéutica para saber cómo establece el Estado ese y desarrolla ese delito y esas penas. Entonces, en el día de hoy, nosotros abordamos esa evolución histórica del derecho penal a través de esos tratos crueles que hubo en el pasado, luego la escuela clásica, cómo los desarrolló y cómo los trató de establecer y cómo fue mejorada la imposición de las medidas y de los castigos que eran exclusivamente severos en esa época a través de diversos pensamientos. Entonces, en el día de hoy, ustedes conocen más de cerca y en los próximos días vamos a tener unos 2, 3 encuentros de Zoom para que ustedes conozcan más de cerca esa adecuación y esa operación lógica jurídica que nos da la interpretación del Código Orgánico Procesal Penal, a través de qué es un acuerdo reparatorio, qué es una pena, qué denominamos nosotros como una dosimetría penal. Entonces, en los próximos días estaremos abordando todos esos temas. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver si desarrollo, mis queridos participantes, unos 3 encuentros en Zoom para que ustedes tengan esa conceptualización y ese feedback más de cerca acerca de la interpretación del derecho penal. En los próximos días, nosotros nos volvemos otra vez a encontrar. Estoy pensando realizar con ustedes 2 encuentros más en Zoom para abarcar de esta manera toda la unidad programática que corresponde a Derecho Penal Contemporáneo. En torno a la pregunta que me acabas de realizar hace unos minutos antes de caer en el Zoom, te comento que sí, una vez que se desarrolla esta unidad curricular el día de hoy a través de este encuentro vía Zoom, en los próximos días van a tener ustedes el plan de evaluación. Le explico. Me gustaría mucho de que Derecho Penal Contemporáneo, para una mayor comprensión y un mejor desarrollo cognitivo dentro de la habilidad del aprendizaje, me gustaría que ustedes desarrollaran mapas conceptuales, flujogramas, para que en base a este tipo de herramientas de aprendizaje, ustedes tengan una mejor y fácil comprensión dentro de la competencia integrada que corresponde la evaluación de ustedes, en torno a de que ustedes de esta manera, el feedback que estamos obteniendo el día de hoy, ustedes puedan desarrollar de una manera más, vamos a decir, con más celeridad, la comprensión de la unidad curricular denominada Derecho Penal Contemporáneo. Entonces, espero de que en el día de hoy, pues ustedes hayan desarrollado esa estrategia de aprendizaje y que ustedes al implementarla en la actividad evaluativa tengan una mejor comprensión para su desarrollo y para que ustedes queden totalmente al día con lo que significa derecho penal contemporáneo. Ha sido para mí un inmenso placer haber compartido con ustedes este encuentro tecnoformativo en torno a nuestro Instituto de Estudios Superiores. Ajá, Bien, entonces, profesora, la actividad sería realizarla en un mapa conceptual, ¿sí? sí, en los próximos días ustedes van a desarrollar o un mapa conceptual, un mapa mental o un flujograma para que de esta manera ustedes desarrollen una mejor comprensión y una habilidad
al momento de establecer ese aprendizaje cognitivo dentro de nuestra unidad curricular. De esta manera, esa herramienta de aprendizaje, como es un mapa conceptual, como es un mapa mental, les permite a ustedes desarrollar de una manera más hábil y eficaz ese aprendizaje que yo les quiero mostrar en torno a esta unidad curricular que se denomina Derecho Penal Contemporáneo. Espero que el día de hoy les haya gustado la participación y la clase que sostuvimos en torno a la unidad número 1, como es conceptualización de derecho penal y evolución histórica del mismo. Ok, profe, muchísimas gracias. No, para servirles y estén muy atentos para nuestros encuentros, para nuestros próximos encuentros tecnoformativos. Ha sido para mí un inmenso placer haber estado con ustedes en el día de hoy y cualquier pregunta nos encontramos dentro de la plataforma. Que tengan ustedes una feliz tarde. Se despide la Igualmente. igualmente con ustedes. Se despide de ustedes, profesora Hilda Borges. Que tengan una feliz tarde.